Duela 3 egun, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak diren Juan Hernández Uizarreta eta Mikel de la Fuente izan genituen legebiltzar honetan. Eta merkataritza eta inbertsiorako akordio transatlantikoa, transnazionalek impunitatean eta asimetrian oinarritutako eskubide global berria inposatzeko saiakera bezala definitu zuten. Gutxiengo baten interesetarako, betikoen interesetarako. Eta modu eskutuan negozatzen ari den akordioa aurrera ateraz gero, modu zuzenean talka egingo luke Europako giza eskubideen auzitegiarekin. Y sinceramente creo que esta definición que nos hicieron ambos profesores es una definición adecuada, porque lo que se está planteando con el punto que hoy traemos a debate es la generación de un nuevo espacio de derecho global. Es modificar las leyes para ajustarlas a las necesidades, no a las necesidades de la sociedad, en este caso de los pueblos de Europa, de los ciudadanos y ciudadanas de Europa, sino a las transnacionales, a los intereses de los lobbies, a los intereses del lobby farmacéutico, de las multinacionales, que necesitan generar un espacio más cómodo de comercio para seguir acumulando más beneficios. Y además, este espacio nuevo de derecho global que pretende imponerse sobre la soberanía de los Estados, sobre la soberanía de la propia Unión Europea, en definitiva, es un espacio caracterizado por la impunidad y por la asimetría. Y dicho esto, y asociado esto de la impunidad a la asimetría al concepto de derecho global, no cabe sino preguntarse en qué queda el derecho, porque parece razonable pensar que un derecho que se manifiesta asimétrico, es decir, desigual, y que se manifiesta impune ante lo que cometan o ante lo que realicen determinados estamentos, en este caso las transnacionales, no parece que se ajuste al principio de derecho que toda sociedad democrática quiere para sí mismo. Y les voy a ser sinceros y lo voy a reconocer de partida. No es casualidad que hayamos esperado a que llegara este día para debatir este punto, porque si ustedes recuerdan, la comparecencia con la consejera fue una comparecencia que se materializó hace ya más de un mes. Y hemos esperado a este día porque hoy comienzan las elecciones europeas. Y creemos que en estas elecciones, en las que seguramente a los candidatos y candidatas de todas las formaciones políticas aquí presentes y otras no presentes en esta Cámara, les vamos a oír decir cosas relativamente parecidas y, desde luego, ninguna malsonante, nos parece que traer este debate aquí da un contenido que probablemente en la campaña pueda pasar desapercibido, porque es muy probable que a todos los candidatos y candidatas a obtener un acta de eurodiputado o eurodiputada les oigamos decir cosas como que Euskadi tiene que tener más peso en Europa, que nuestra voz se tiene que escuchar más, que nuestras decisiones tienen que respetarse más, que queremos una Europa más social, que queremos un espacio de derechos más amplio. Todo eso, que seguramente incorporará el discurso diario, el discurso corriente de cada formación política, es algo que se pone seriamente en entredicho con esto que estamos hoy aquí. Y esa es una opinión personal, o si se quiere, una opinión del grupo parlamentario que hoy represento aquí, de Euskal Herria Bildu. Es difícil hablar de una Europa social, de una Europa con más derechos, de un espacio generador de derechos para el conjunto de la ciudadanía europea, de una profundización democrática, de una voz propia en Europa, cuando se apoyan, cuando se manifiestan posiciones favorables a la firma de un acuerdo como el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, que hipoteca los derechos de la ciudadanía para ponerle en bandeja un área de comercio más grande a las transnacionales. Y no es, desde luego, para nosotros un acuerdo de poca importancia. Yo creo que en eso también podríamos coincidir todos y todas. De hecho, en la comisión así lo manifestaron, creo recordar, más de un interviniente por los grupos parlamentarios. Parece que este acuerdo es muy importante. Para nosotros también. En este país se ha hablado mucho y durante mucho tiempo de la OTAN, de lo que suponía la OTAN. Tuvimos incluso un referéndum y en Euskal Herria salió que no, también quisiera recordarlo. Sin embargo, esta decisión es tan importante como esa, porque si la otra nos llevaba a una estructura militar, desde nuestro punto de vista, del todo antidemocrática, en este caso se nos lleva a un marco de comercio también antidemocrático, a un marco de comercio que pretende regular cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que producir y, sobre todo, cómo tenemos que servir a un modelo económico determinado. Sinceramente, para nosotros la firma de este acuerdo, la hipotética firma de este acuerdo, la previsible firma de este acuerdo, es el retorno a esa Europa de la que todos ustedes seguramente dicen no querer retornar.
la Europa que era únicamente un espacio de comercio, la Europa que primaba el flujo del movimiento del dinero frente a la generación de derechos para los ciudadanos. Es decir, la fotografía de la Comunidad Económica Europea y, si alguno se pone nostálgico o vetusto, incluso la de la CECA, la de la Comunidad Económica del Carbón y el Acero. Eso es en lo que va a quedar Europa para satisfacer las necesidades, esas sí, geoestratégicas de Estados Unidos. Porque no tiene nadie por qué pensar que lo que han hecho en otros acuerdos de libre comercio no vayan a dejar de hacerlo aquí. Y de la misma manera no tenemos por qué pensar que las consecuencias que han sufrido los pueblos que se han visto sometidos a esos acuerdos de libre comercio no los vayamos a sufrir aquí. No se puede defender que el carácter geoestratégico es tan importante como para que generemos un área de relación preferente con Estados Unidos que haga frente a la emergencia del gigante asiático de China, cuando se oculta que lo que se va a hacer es generar un espacio en Europa donde van a existir pequeñas Chinas. Y no son chinas en el zapato, van a ser chinas tan mermadas en derechos como la que allí se puede denunciar, en los derechos sociales y en los derechos laborales. Es, desde nuestro punto de vista, en definitiva, la toma real y efectiva del poder político también por parte de las transnacionales. Señalaban en la comparecencia un elemento que es altamente definitorio de nuestra oposición a este acuerdo, pero también creemos de la percepción que se puede tener sobre el mismo. Es, a la vez, un mecanismo regulatorio o re-regulatorio y desregulatorio, pero siempre la balanza se desequilibra al mismo lado. Es decir, allá donde las transnacionales necesitan más regulación para defender sus intereses, se regula más, en detrimento de los ciudadanos y de las ciudadanas. Allá donde las transnacionales necesitan menos regulación, es decir, en los Estados, en los niveles de protección de los Estados para sus mercados interiores, se desregula. También, otra vez, en beneficio de las transnacionales y en perjuicio de los y las ciudadanas. Eta lehen aipatutako agerraldian esan zenarekin bat gatoz. Hau debatea da, ereduen arteko konfrontazioa. Demokraziaren debaluazioa suposatzen duen merkatuen boterea indartzeko apostua egiten dutenen eta pertsonak merkatuen gainetik jartzen dugunon artean. Y es así de cierto, y también se dijo en la comisión, este es un debate entre dos modelos. Y es bastante evidente cuál es, aparentemente, la posición que se va a sostener en esta Cámara, porque supongo que no será muy diferente de la que se ha sostenido hace 2 días en el Congreso de los Diputados y de la que se ha podido sostener incluso en la comparecencia, en la interpelación con la consejera que tuvo lugar hace un mes, pero esa es la confrontación entre dos modelos. La apuesta por mantenerse dentro de los límites de un marco económico que prima el interés de los mercados frente a las personas, o quienes planteamos romper con esa dinámica para generar espacios propios de decisión, de rescate de nuestra soberanía y, sobre todo, de empoderamiento ciudadano y social. Confrontando, sí, pero haciéndolo así, porque de otra manera entendemos que poco futuro nos queda a todos y a todas. Pensemos como pensemos y nos situemos más o menos cómodo en uno u en otro modelo. Pero, pese a esa posición aparentemente tan diferente de partida, yo no voy a renunciar ahora a señalar, más allá de lo que pueda ser el sentido de la votación, que parece bastante evidente en la medida que no ha habido enmiendas y que las posiciones sostenidas en la comisión el otro día no parecían partidarias de defender las tesis que yo estoy sosteniendo hoy aquí, no descarto la posibilidad de señalar algunas cuestiones que, como digo, por encima de la valoración que cada formación política tenga sobre este acuerdo transatlántico de comercio e inversión, me parece que podríamos compartir. Y creo, sinceramente lo digo, que la ciudadanía puede entender como razonables. Parece evidente que ha sido un proceso opaco, un proceso absolutamente cerrado y oculto a la ciudadanía. El propio presidente de la Comisión Europea reconocía tener pánico a la socialización de este acuerdo. Hay quien nos hablaba de la necesidad de la discreción para que los mercados no se agitaran. Pero sí sabemos, porque por fortuna, si no es Wikileaks, sí hay páginas que al menos consiguen aventar cierta información y eurodiputados y eurodiputadas que consiguen sacar cierta información, que ha habido más de 192 reuniones con los lobbies en favor de las transnacionales, los lobbies de la empresa farmacéutica, los lobbies de las empresas multinacionales del comercio y la alimentación. Eso sí lo sabemos, pero no porque nos hayan informado de manera directa, no ya a nosotros, a ningún gobierno, ni siquiera parece, por lo que se pudo oír en el debate del Congreso de los Diputados, al propio Gobierno del Estado español. Esa es la realidad. Y yo creo que ahí, desde luego, podríamos coincidir, que el proceso es opaco y que en un momento en el que la democracia se cuestiona de manera más recurrente y directa, no parece la mejor manera
la de recurrir a elementos de opacidad. Pero hay otro elemento que también quiero señalar. Uno es el de la equiparación normativa con los Estados Unidos. ¿Qué supone la equiparación normativa con los Estados Unidos? Estados Unidos no ha firmado el Protocolo de Kioto. Creo que en esta Cámara la gran mayoría está a favor de la firma del Protocolo de Kioto en lo que tiene que ver con la reducción de los costes para el medio ambiente. Estados Unidos no lo ha firmado y la equiparación les permite a ellos trabajar aquí como si nosotros no lo hubiéramos firmado y, por tanto, contaminar aquí como si nosotros no lo hubiéramos firmado, como si nuestro compromiso quedara en papel mojado. Ellos no han firmado, Estados Unidos, la Convención de la UNESCO sobre la diversidad cultural. Y eso supone, también de facto, que pueden actuar aquí como si la diversidad cultural no les importara, no les interesara. Espero que no lleguen al nivel de situarnos en reservas como a los habitantes primigenios de los Estados Unidos de América. No han firmado tampoco la Convención de la UNESCO, que decía la diversidad cultural, pero tampoco la de las Naciones Unidas sobre biodiversidad. Y no han firmado muchas de las recomendaciones y declaraciones de la Organización Internacional del Trabajo. Ese es el marco al que nos vamos a igualar, un marco que tiene efectos devastadores, que tienen que ver con la destrucción masiva de empleo. Se me decía en la interpelación con la consejera que se iban a crear muchos empleos. Yo le señalé entonces, y lo vuelvo a decir hoy de manera mucho más breve, las previsiones que se han utilizado para vender como bueno este acuerdo han sido rebajadas en un 90% por la propia Comisión Europea, no por la izquierda, no por los movimientos sociales, no por no sé qué antisistemas, por la propia Comisión Europea. Es decir, donde ellos situaban en 4 millones la creación de empleo, 4 millones de puestos de trabajo, la Comisión Europea lo ha rebajado a 400.000 como previsión real. Pero es que además tenemos los ejemplos. El acuerdo de Estados Unidos con Corea supuso la pérdida de 40.000 empleos directos. El acuerdo, el llamado ALENA, con México y Canadá, supuso la pérdida solo en Estados Unidos de 900.000 puestos de trabajo, cuando lo que preveían era crear 20 millones de puestos de trabajo. Se hablaba de México como referente. Yo entiendo que alguien defienda a México como referente si se fija solo en la balanza y crecimiento del PIB y del crecimiento económico. Si mira la desestructuración social, si mira el empobrecimiento masivo de sus clases populares, desde luego es un ejemplo al que seguramente nadie quiere acercarse. No en vano, y probablemente por eso, y como consecuencia de ello, hace 20 años surgió una experiencia muy digna que se llamó Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y lo hizo a raíz de la firma de este acuerdo, porque también ahí, entre los efectos, tiene la devastación del medio y tiene la ruina de sectores importantes de la ciudadanía. En definitiva, un empeoramiento sustancial y total de la calidad de vida y una pérdida de soberanía. En esta Cámara, en la que soy consciente de que estamos divididos en torno a esta cuestión, pero también creo que todos y todas somos conscientes de que hay una mayoría que dice sostener la necesidad de más soberanía, todos debiéramos saber que acuerdos como este nos restan soberanía, nos secuestran la soberanía, nos impiden tomar decisiones, nos impiden ejercer el derecho a decidir. Y es responsabilidad de todos y todas que eso no se haga y que si se hace, se haga con nuestra posición contraria, porque si no, no valdrá de nada reclamar espacios de soberanía para a la vez cederla todo al poder de las transnacionales. Y hay otros elementos en los que también podríamos estar de acuerdo. No parece razonable crear un Consejo de Cooperación Regulatoria donde se ejecute siempre el principio de norma más favorable para las transnacionales. Es decir, a las transnacionales las metemos a hacer las leyes, pero aun y en el supuesto de que esas leyes no le sean del todo favorables, le dejamos la posibilidad de que se acoja al principio de norma más favorable de entre las existentes para que sus beneficios sigan primando. Y junto a esto, y esto ya lo señalé también en la interpelación, y por eso no me reiteraré demasiado, en la eliminación de medidas de protección de los mercados interiores, la eliminación del principio de precaución. Pondré solo un ejemplo, o dos. Uno, el del fracking. Podremos tener aquí la batalla que queramos tener, pero si permitimos, como ha pasado en Canadá, que este acuerdo salga adelante, nos impondrán la explotación de gas por esquisto, nos impondrán el fracking. Y esa es la realidad que tendrá que ver con lo que cada uno de nosotros y nosotras votemos y digamos. Pero hay otro ejemplo, el que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Todos exigimos calidad en la seguridad alimentaria. Todos exigimos saber qué comemos y cómo se produce y de qué manera. Sin embargo, con este acuerdo, todo eso quedará a un lado, quedará eliminado, porque podremos introducir todas las políticas de Estados Unidos, desde las que permiten el hormonar ganado vacuno sin control hasta las que permiten eliminar el etiquetaje de los organismos genéticamente modificados. Todo eso. Y hay otro elemento tan o más peligroso, que es el del protocolo de Estado inversor. Allá donde las transnacionales entiendan que su margen de beneficio se limita, recurrirán a tribunales creadas por entidades privadas que superarán la legitimidad y la soberanía del propio Estado. En definitiva, y para ir terminando,
Es muy difícil conciliar la apuesta por el desarrollo humano sostenible cuando cuando se va a apoyar un acuerdo transatlántico de comercio e inversión que pasa por encima de cualquier desarrollo humano sostenible y que pasa por encima incluso de la lógica y necesaria priorización y jerarquización de los derechos humanos sobre los derechos comerciales. Yo creo que hay definiciones que ahorran muchas palabras y yo le agradezco, sinceramente, la última expresión de la vaguada del pozo de petróleo. Probablemente ha sido no del todo intencionada, pero yo creo que ha definido claramente cuál es su modelo de crecimiento y cuál es el que nosotros queremos. ¿Para qué pensar en las renovables? ¿Para qué pensar en la sostenibilidad ambiental? Mejor sigamos con las energías fósiles. Bueno, déjeme terminar, no se ponga nerviosa. Y además a mí no me molesta que diga bolivariano, tampoco me molesta que me llamen demagógico ni maniqueísta, porque se lo digo con sinceridad y con todo respeto, porque creo que yo no he alzado la voz para señalarles de ninguna manera. A mí, determinadas formas de hacer política, y no solo a mí, parece que cada vez a más ciudadanos y ciudadanas, nos saben muy lejos, nos suenan muy lejos. Y a mí, la pomposidad parlamentaria que señala como demagógico o maniqueo cualquier planteamiento que se aleja de ese que realmente, y ese sí, intelectualmente me parece pobre, que es el de siempre ha habido pobres, siempre ha habido injusticia, no hay modelo perfecto, no me vale. Porque la suficiencia en la injusticia es el sostenimiento de la misma. Y eso es lo que ustedes hacen. Eso es lo que ustedes propagan. Es decir, vamos a minorizar, vamos a hacer que nuestros pobres sean un poquito menos pobres que los de al lado, pero siempre ha habido pobres. Vamos a intentar vivir un poquito mejor que los de al lado, pero siempre ha habido clases. Esa es la lectura que nos separa. Y lo siento mucho que le suene a un discurso arcaico, pero son sus políticas, y no las nuestras, las que nos están haciendo que ese discurso que dice usted, que parece del siglo XIV, suene tan actual en el siglo XXI. Y como usted bien señalaba, tenga cada vez más gente dispuesta a comprarlo, porque este no cuesta dinero, no como la mercantilización de la vida que desde otras instancias se hacen. Por centrarme en las cuestiones que se han señalado, yo me alegro, de verdad que me alegro de que la vida en Guipúzcoa no haya sufrido un revés terrible como para que sus consecuencias se noten tanto. Yo creo que eso también alivia toda esa carga de duda que se hace sobre las políticas de Bildu. Estaría bien que se lo aclare al señor Ortúzar también, para que no siga hablando de Corea o para que no siga hablando de las chapuzas de Bildu, porque usted, que la sufre directamente como guipuzcoana, pues ya dice que en el día a día la cosa tampoco es tan insoportable, tan difícil de llevar. Quizás sean cositas de la campaña electoral también. Y yo me alegro también de que su intervención hoy aquí haya sido matizada con respecto a la intervención de la consejera en la interpelación anterior, porque es la misma secuencia que siguieron con la cumbre de la Troika. Era maravillosa. Tampoco estamos muy de acuerdo, vamos a ir allí a echarles la bronca, queremos dejar claro que no estamos de acuerdo con ellos. Hoy ustedes están haciendo lo mismo. Empezaron hace un mes diciéndonos que era maravilloso, que no podríamos vivir sin un acuerdo como el que se necesita firmar con Estados Unidos. Hoy ya nos dicen que va a tener claroscuros, que a lo mejor tiene cosas malas y seguramente dentro de un tiempo, cuando venga todo lo que tiene que venir, que es la liberalización de los servicios públicos, que es la entrada en la sanidad, porque yo le voy a hablar de un ejemplo para que no vea que solo me voy al fracking y otras cosas. ¿A usted le parece razonable que los laboratorios farmacéuticos, que el lobby farmacéutico, que tiene un cierto poder, creo que eso no es una teoría esotérica, pueda elevar el tiempo de vigencia de las patentes de 10 a 20 años, impidiendo el acceso a medicamentos en forma de genéricos a una gran parte de la población? ¿Cree que eso no es empobrecer a la población? Pues eso se va a hacer con el acuerdo. Eso se va a hacer con el acuerdo. Y eso no viene en las actas que me recomendaba que leyera el señor Damborenea, porque las 200 reuniones mantenidas con las transnacionales no vienen en las actas, para mi desgracia, y no sé si para la suya, que vive más tranquilo. Se hablaba de la propuesta y del modelo. Y esto no tiene tanto que ver con la campaña electoral, pero me viene al pelo y me lo van a agradecer en Euskal Herria Bildu las personas que se lo han trabajado denodadamente. Hace 4 días hemos presentado 150 medidas concretas para transitar hacia un modelo económico y social diferente al actual. El señor Eguíbar muchas veces nos dice dónde está nuestro programa, ahora ahí están ahí. Las 150 medidas las tiene, son fáciles de leer, hablan de la economía local, del desarrollo endógeno, hablan de los circuitos cortos, de la producción en economía, a través de la economía social y cooperativa. Ahí yo creo que hay un modelo diferente a este modelo de transnacionales, que no las menciono como si fuera la bicha, si no fueran realmente la bicha. Porque es que además no soy yo el que pierde el tiempo o sus energías en denunciarles por vulneración de derechos humanos en diferentes lugares del planeta. Es que un montón de asociaciones, algunas muy respetables incluso para ustedes, les acaban de interponer una denuncia por vulneración sistemática de los derechos humanos a las transnacionales, a Monsanto y a todas esas que usted me ha mencionado.
Pero, como le decía, el verdadero debate es la privatización de la sanidad, porque Estados Unidos necesita una beta de negocio y porque en Europa la sanidad era un servicio público garantizado para el conjunto de la ciudadanía, por eso le ponía el ejemplo de las patentes y los medicamentos genéricos, al que se le va a abrir la beta para que las empresas estadounidenses puedan ganar más. Porque yo no me opongo a que las empresas vascas sigan operando en Estados Unidos. Lo que yo pregunto es en qué beneficia a las empresas vascas que están operando en Estados Unidos con las leyes que hay en Estados Unidos que en Europa suframos las leyes que hay en Estados Unidos. ¿En qué les beneficia? En teoría, no tendría que beneficiarles en nada. Y únicamente una cuestión, por falta de tiempo, al representante del Partido Socialista. Lo que usted esgrime para decir que el documento del mandato alternativo no les es válido es lo mismo que yo podría decir para que ustedes no apoyaran el acuerdo transatlántico del que dice desconocer una gran parte de lo que pueda resultar finalmente. Es decir, usted me dice que el documento del mandato alternativo se manifiesta permanentemente inacabado y le recuerdo, esto es algo muy recurrente en la izquierda, los proyectos permanentemente inacabados. Pero ese argumento usted no lo utiliza para, de alguna manera, atacar al acuerdo transatlántico de comercio. Y termino con una cuestión, discúlpeme, presidenta, ya que, y no podía ser de otra manera, el señor Damborenea ha mencionado a Putin, a China y otras cuestiones. Creo que yo he hecho una crítica a China que usted aquí no ha hecho, probablemente porque ahora les interesa llevarse muy bien a China y por eso lo de la justicia universal se la han pasado por el arco del triunfo, para no tener que imputar a determinada gente. Ya ve usted qué defensa más potente he hecho yo de China, que son ustedes los que les salvan, no sé si el culo o los rediles. Pero sí ha mencionado a Putin. Yo no estoy para nada de acuerdo con Putin y creo que en EH Bildu será fácil coincidir en que no estamos para nada de acuerdo de Putin. Pero esto, y es una opinión personal, sí se lo voy a decir. Prefiero, en todo caso, la posición de Putin frente a los fascistas ucranianos que la que está manteniendo su gobierno y la Unión Europea defendiendo una auténtica persecución contra antifascistas.